quién le convendría? Porque no podemos sustraernos al hecho de que nosotros estamos inmersos en una campaña política de cara a dos cambios, el cambio municipal y el cambio presidencial, que está junto con el cambio congresual. Pero son dos campañas, una que se da de la mano una de la otra y la otra separada. Y no podemos sustraernos a esto porque cuando Cuba entraba en tensión con Estados Unidos y había una campaña política, tanto los republicanos como los demócratas buscaban beneficiarse de esa tensión. Y muchas veces eso decidía las elecciones presidenciales norteamericanas. Pero desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las confrontaciones externas generan una animosidad interna que define elecciones. ¿A quién podría beneficiar el actual nivel de tensión con Haití aquí en República Dominicana? ¿A la oposición o al gobierno? La oposición no tiene ningún nivel de participación, porque ha tenido la torpeza de no tener una comprensión de la gravedad y la trascendencia del conflicto dominico-haitiano. Porque hasta ahora todo lo que está predominando es la perturbación por el temor a que Haití genere un nivel de desinterés y además de inseguridad. Y yo le digo, miren, no se pueden perder de vista las funciones que realmente se aproveche el capital en el país de la situación de los haitianos. La construcción, la agricultura y el intercambio comercial han hecho que el vínculo económico con Haití sea el primer nivel de relaciones de la República Dominicana con alguien. Y dentro de eso está la integración degradada de la policía y de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque esto es un negocio en la relación con Haití. Y ahora que el deterioro allá ha creado una atmósfera de perturbación, usted no puede pasar por alto que a pesar del problema concreto de la inseguridad, hay un componente que cuando tú dices cerrada la frontera, está afectando a una pandilla grande de dominico-haitianos que en el negocio buscan lo suyo. Es una situación compleja. No creo que ningún opositor la va a aprovechar mejor que lo que está haciendo el presidente. E incluso algunos lo ven como empujándola hacia una posición radical. Pero la solución va más allá de lo que para el presidente, que es un candidato, representa ponerse al frente de la lucha haitiana, que le facilita a él una posición de ventaja, que yo no tengo duda de que la tensión con Haití ha favorecido fundamentalmente al presidente. Siempre ha favorecido a los políticos la situación con Haití, y cuando no está ahí sobre la mesa también la traen, porque eso es una de las críticas que yo le tengo a los distintos gobiernos respecto al enfoque y a la solución y a la regularización de ciertas situaciones respecto al tema de Haití, que han actuado, óyeme, de verdad, se ha actuado con muchas irresponsabilidades históricas. Aquí el tema migratorio nosotros lo tenemos en el nivel que lo tenemos precisamente por una irresponsabilidad de este lado. Los haitianos han actuado correctamente en ese sentido, yo digo en términos de aplicar sus leyes migratorias. Ellos ahí han sido bastante coherentes. Con nosotros no ha ocurrido lo propio. Por eso, porque hay gente que trafican con esto. Ahora tenemos una situación bastante compleja. Hay muchas voces, hay muchos sectores diversos que apoyan precisamente al presidente Luis Abinader en esta coyuntura y que se pone, por supuesto, por encima del interés de la seguridad nacional y todo esto, porque simplemente ahora nos toca. Ahora hay, como usted dice, Fafa, hay elementos que hay que tomar en cuenta y hay que considerar. Sí. Perdón. Sí, adelante, Fafa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado que la mejor solución para Haití es la integración de la isla. Es decir, que hay una incorporación que pone en evidencia
que la ausencia de participación de las grandes sociedades, que el interés de no propiciar la solución encubre una idea. ¿Los resuelven los dominicanos o se los lleva el diablo? Y ese es el interés que están moviendo los diarios. Mira, yo creo que la coyuntura que tenemos hoy los dominicanos es como cuando tú vas para una fiesta vestido de blanco y antes de llegar a la fiesta tienes que pasar primero por una cañada llena de lodo. Es imposible, a no ser que tú tengas un transporte aéreo, un dron o algo así, o un avión, que tú pases por un lugar sin ensuciarte. Y en el caso del tema haitiano, recuerden, señores, que Haití no es un país cualquiera. Haití es la primera república negra del mundo en 1804, prácticamente en los aires todavía de la Revolución Francesa. De América entera. De América entera, del mundo, claro. No solamente de América, del mundo. Es la primera república negra del mundo organizada. Es un país sumamente conocido en el mundo completo, lamentablemente ahora por su pobreza. Eso le da una condición a Haití de víctima. Yo no veo cómo Haití podría perder o cómo la oposición, en este caso, podría perder en un caso de este tipo porque no tiene ningún tipo de vinculación o de incidencia a la hora de la toma de decisiones. Además, en un problema dominico-haitiano, cuando la República Dominicana cierra las fronteras, nosotros somos lo que producimos, nosotros somos lo que importamos, nosotros compramos lo que exportamos, perdón, sí, nosotros somos lo que le vendemos a Haití. O sea, cuando se frisa la frontera, podemos hacer presión. Ahora, económicamente quienes pierden son los dominicanos. Y más aún, señores, en el tema dominico-haitiano, en ese chipeo binacional que puede existir, cualquier chispita que explote un conflicto República Dominicana-Haití, solamente perdemos nosotros, aunque tengamos razones. ¿Por qué? Porque para el mundo, Haití es una víctima por su pobreza. No, bueno. Sí, dale, amigo. No, lo que yo pienso es que también, bueno, se habla mucho respecto al tema haitiano. Ahora estamos en una coyuntura muy específica, que es lo que está ocurriendo. Pero en Haití hay una situación que viene desde hace muchísimo tiempo, en la que se llama y se escribe mucho a esa comunidad internacional, que tampoco nunca se ha planteado ningún tipo de solución. De hecho, nosotros tampoco. Siempre de lo que hablamos es que eso es un caos, que es invivible, que eso no es un país, que es una muestra. Lo decimos, nunca se ha visto el tema como solución política, absolutamente. Y en Haití yo creo que son 7 años, ¿verdad?, que tienen ya, que no se celebran elecciones. O sea, lo vemos como que es algo que no tiene solución y yo creo que no es así. Yo creo que hay una resistencia a buscar una solución a Haití porque yo creo que eso les resulta muy conveniente también a algunos sectores, no estoy hablando aquí en República Dominicana. Entonces no se quiere mirar mucho más allá de lo que entendemos y soluciones que siempre terminan en intervenciones armadas que tampoco han dado resultados y muchas veces revestidas de humanitarismo, ¿no? En ese caso. O sea que la verdad es que ese es el tema, claro, el problema ya de fondo. Pero el tema haitiano, la línea limítrofe entre el tema haitiano y dominicano es como entre la estupidez y la genialidad. Estamos diciendo que así como tú quieres empoderar, por ejemplo, si el presidente agarra un discurso fuerte, empoderado contra el tema haitiano, tenemos aquí en este país una banda, porque es una banda armada, de gente que vive del tema haitiano y que está esperando simplemente que tiren un fósforo porque la gasolina ya está en el territorio. Entonces, ese es un tema incendiario, que si bien es cierto que el presidente lo puede capitalizar, porque claro, él es el que toma las decisiones, no es menos cierto que capitalizándolo se puede ir al suelo el gobierno completo, pero con una acción que termine en un caso Ruanda, como hablamos en la pausa. Sí. Puede pasar aquí un Tutsi sin problema. Nada más cotereto para pasarle, nada más a propósito de lo que él está diciendo, cuando hacemos un enfoque del tema, solamente vemos el tema desde el problema de la seguridad de Haití, ¿sí? Que era lo que me estaba refiriendo, pero eso tiene dimensiones que son específicamente, y eso nada más se te queda en lo policial y en el tema puramente operacional, pero cuando tú tienes que medir la dimensión política, que es más amplia y que tiene ya que ver con un control territorial de ese país, que podría ser retomado quizás con unas elecciones, pero claro, para eso habría que crear las condiciones, ¿no? Había que hacer una recomposición del poder político en una autoridad legítima. Eso como que parece que resulta muy complicado, podría ser una solución, pero esos son los temas que no se tocan, la solución política de Haití, y a eso me refería. Pero oye, la situación yo creo que tiene una trascendencia
que nos dice no es fácil que en una forma relámpago se resuelva. Es un conflicto de dimensiones, con un hecho histórico. La independencia dominicana se hace contra Haití y resiste años de los haitianos querer recuperar otra vez su hegemonía. Y toda la historia, solo ha habido una etapa en que los dominicanos son el factor de la persecución y del crimen, que es la matanza de Trujillo. Y de ahí en adelante son los haitianos la víctima, pero siendo la víctima son una fuente de riqueza. Ahora hay una situación y yo creo que lo que procede es un ambiente para que se establezca entre los opositores, el sector social y el gobierno una línea que oficialice cómo tratar el conflicto haitiano, porque parece que aquí no hay defensores de la crisis. El sector social lo sustituyeron por las bandas, Fafa. ¿Cómo? El sector social de Haití te lo sustituyeron por las bandas y ese ahora mismo es el protagonista. Sí, pero estamos hablando de los grupos dominicanos. De los grupos dominicanos. El gobierno, claro. Los opositores y los sectores sociales representativos y religiosos debían convocarse para lograr un entendimiento sobre la línea a seguir, porque sabemos que no hay solución. Pero es que eso lo define el gobierno, no es la oposición. Yo no creo que la oposición tenga que sentarse con el gobierno para definirlo, decirle al gobierno qué tiene que hacer si para eso está el gobierno. Oye, para tomar las decisiones migratorias y políticas. Esa es una versión excluyente. Hay situaciones donde solo el compromiso colectivo asegura el éxito. Este gobierno debe, defendiendo un problema nacional, la estabilidad con Haití, que no es fácil, la reacción de la gente a todo el incremento delincuencial de ahora, debía tener en el Congreso, en la información y en todos los medios una orientación básica. Se comparte la idea de cerrar la frontera a pesar de que hay mucha gente afectada. Hay que hablar con ellos, con los comerciantes que son los negociadores. ¿Qué pueden decir? Hay que lograr una política nacional. No puede ser un efecto para que el gobierno y la oposición estén peleando con Haití o que estén peleando a propósito de la diferencia con Haití, cuando lo real es que tienen una dimensión problemática que lo que obliga es la cooperación. Yo soy un partidario de la cooperación para enfrentar a Haití y no del antagonismo, de que los opositores usen la diferencia con el gobierno o el gobierno con la oposición. Nos vamos con la gente después de la pausa con la pregunta: ¿a quién beneficia en República Dominicana la crisis haitiana en este proceso? ¿Beneficia la crisis con Haití al gobierno dominicano o a la oposición política de República Dominicana? Buenas tardes. Buenas, ¿puedo hacer un comentario acerca de eso? Sí, pero ¿a quién beneficia? Beneficia a se intenta beneficiar a la oposición, pero no va a ser así. Y le voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, esa presa de toma de Don Miguel, que el presidente dijo que va a abrir, se hizo en el 2007 y desde ese día que se inauguró, más nunca se ha usado. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? Al gobierno y punto. Al gobierno. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? Al gobierno. Al gobierno. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? Al gobierno y va a ser... Al gobierno. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? Oye, ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? Buenas tardes. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? A los herederos dominicanos. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? buenas tardes, mi nombre es Irene Cueva. A la oposición. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? A la oposición. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? ¿Al gobierno o a la oposición? Al gobierno. Porque... Al gobierno. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? Al gobierno. ¿A quién beneficia? Al gobierno. Pero
Ya esta encuesta la ganó. Pero ¿A quién beneficia? Que pidan 4 más también gobierno. cuando llamen ya. ¿A quién beneficia? Al gobierno. ¿A quién beneficia? A la oposición. A la oposición. ¿A quién beneficia? Al gobierno. El call center de Graimer está flojo. ¿A quién beneficia? A la que te interno. oposición. A la oposición. ¿A quién beneficia? Bueno, la gente cree que beneficia al gobierno. Yo creo que no hay que seguir, ¿verdad? No, porque eso es lo que se ve. Hasta ahora el gobierno está sacando ventaja. Tú no has dicho. Yo lo dije en un comentario. No, que- pero- Sí, lo que pasa es que lo dijiste fuera, estaban fuera. No, yo no te escuché. No, yo creo que beneficia al gobierno. Claro que sí. No, pero no por lo que dice Fafa. Es por otro razonamiento, porque a mí no me gusta parecerme a los razonamientos de Fafa. Ah, bueno. Oigan, porque toda la crisis con el exterior favorece a los gobiernos, porque el nacionalismo como un sentimiento es permanente en el ciudadano. La pandemia no les favoreció. Fue una crisis. Pero no fue una crisis con otro gobierno, con otro estado, con el otro. Tú hablaste de crisis de fuera. No, Pero- de fuera, porque la pandemia fue una crisis interna. Pero para por eso toda es la que yo digo nación. que conviene una que nos crisis pongamos mundial. de acuerdo en una sola pero fue política. interna, para cada nación es una crisis interna, porque es una crisis de salud para sus ciudadanos. Entonces, no es una crisis interna, no hay un otro, hay un uno aquí adentro. Crisis. ¿Qué tú decías, Fafa? Que por eso yo insisto en el hecho que el gobierno debe propiciar un entendimiento con todos los sectores sociales acerca de la línea a seguir frente a Haití. Hasta ahora el gobierno está sacándole Fafa. ventaja, pero hoy hay un potencial Fafa. explosivo. Mencióname un caso en el que en una campaña electoral haya un entendimiento entre la oposición y el gobierno. Independientemente de que seguro hay casos, yo te quiero decir una cosa. Pero mencióname El uno, porque nivel yo de la no conozco gravedad. uno. Yo no conozco uno. No es porque están pero- compitiendo por lo mismo. Sí, ¿Y pero cómo oye. la gente se va a poner de acuerdo? Los dos enamorados de la misma mujer. Oye, ¿cómo la gente se pone de acuerdo? Si hay una sola presidencia y la quieren los dos, ¿cómo se ponen de acuerdo alrededor de la presidencia? Se le ocurrió una vez a Balaguer eso frente a Peña Gómez y dividir 2 años y 2 años, y ni eso fue posible. Salió uno engañado ahí. Oye, no, ni eso fue posible. Yo no conozco nunca un acuerdo alrededor de algo que quiera la misma persona. Es más, por eso le pide, ¿cuál fue el rey? Salomón. Ahí, Salomón. Con el niño, con el caso del niño. Y las dos señoras querían el mismo niño. Oye. Pártelo por la mitad. Y planteó Salomón que se partiera por la mitad. Y que le dieran uno y uno. Oye. algo como como en el 94. Claro, hombre, no, es que no hay posibilidad. Pero fue. la gravedad Esto fue en el 94 fue algo así. No. Pero la Sí, salida. pero que no es posible, es una No, propuesta de ¿cómo quimera. no va a ser posible? Por aplicar a que se pongan de acuerdo compitiendo por la presidencia. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los elementos que utilizan en esa competición unos y otros? Eso podría ser la diferencia, ¿no? En esa carrera por ese mismo No, pero yo objeto, te digo, en este caso. la gravedad del administración problema Estado. obliga a los políticos en el poder o en la oposición a saber Abinader que solucione su problema él solo, necesitamos una papá. respuesta Es que no es un colectiva. problema de Eso Abinader soluciona eso él solo. Es que no es solo Es que de el Abinader. presidente tiene que Aún solucionarlo sea él. el presidente, el liderazgo político está también para todo, pero claro que un sí. presidente está para dirigir una nación. Óyeme, pero está bien. Y pero, ponerse al frente del Pero timón. frente a problemas que compete a todo, yo pienso que es un tema también de liderazgo político que no debe quedarse siempre en la grada. ¿Pero en la para grada, qué? ¿A ponerle la apostando, oposición? óyeme, ¿A sentarlo para luego hacer otra cosa? Apostando al fracaso. Y eso Pero es una va a hacer otra cosa y eso- como siempre. Oye, no hablemos encima. Pero, Y sí, eso, pero dame eso es una un momentico, pero mi nada amor, más te acoto espérate, eso. pero Mira, escúchame. si el liderazgo político se queda viendo Sí. desde la grada a ver cómo Sí. se derrumba todo, Sí. óyeme, eso Se va a tampoco coger es relajo de nuevo de saludable. Abinader. No es sano. Sentarse de nuevo en un salón a tomar decisiones para hacer lo que le da la Y gana. creo que esas son una de las falencias del liderazgo político. No, lo que pasa es que siempre hace lo que le da su gana. Y No. es por solamente provecho político. Pero bueno, lo que pasa es que ya es otra visión. Yo lo veo de manera distinta.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.